no solo que lo hagan, sino que digan lo que han dicho en este libro. Creo que es el mejor perfil de Slim al día de hoy. Diego, dando un salto notable en sus capacidades investigativas, descriptivas y narrativas, presenta esas frases de personajes del poder como fascinantes diálogos sobre las virtudes y miserias de los hombres del poder. Y cito en el artículo, pues frases de personajes que no suelen primero hablar con los medios y que cuando hablan con los medios no suelen decir lo que te han dicho en el libro. Carlos Slim, por una parte, y los vicepresidentes de Televisa, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, por otra. Qué gusto verte, Diego. Gracias por estar con nosotros. Felicidades por Slim, biografía del mexicano más rico del mundo. Gracias a ti, Ciro, por tu reseña del Universal del viernes, por la invitación, pues por tanto que digamos... hay también detrás en este trabajo de experiencia reporteril, incluso en este programa, pero en la versión de la tarde, ¿no? Sí. Justo en la cobertura de Oaxaca y en otros tipos de eventos. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es un libro en el que yo toqué pues muchísimas puertas, o sea, son más de 100 entrevistas las que hay detrás del libro. Pero yo creo que fácil me negaron 400 entrevistas, ¿no? Traes un buen porcentaje. Sacados una de 4, está bien. Algunos de estos personajes aceptaron hablar, y no solo hablar, sino también que sus palabras fueran usadas para el libro, lo cual es importante porque también tengo que decirlo, pues el libro tiene muchas entrevistas que a final de cuentas fueron hechas en off the record, incluidas varias con expresidentes, exgobernadores o gobernadores, secretarios de Estado. Pues solo serían... Pues hay como 5 o 6 ahí, más o menos. Fox, yo toqué a todos los expresidentes, los busqué. No, sí son varios. Sí, son varios. Sí. A todos los busqué para hablar del tema, y obviamente pues solo 2 aceptaron platicar conmigo. Finalmente fueron conversiones off the record. Pero bueno, tú sabes de lo que está hecho. No es un libro nada más de entrevistas, hay mucha investigación también de campo. Hay litigio que hice en los organismos de transparencia para conseguir diversos expedientes. Hay otra entrevista clave que me parece importante, que es la de Jacques Rogozinski, que es el operador de las privatizaciones en el gobierno de Salinas de Gortari, de Telmex, entre muchas otras. Y bueno, hay amigos también de Slim de la infancia, ya toda la parte biográfica, que es muy bonita en el libro. A ver, vamos por partes, Diego. Primero, antes que nada, ¿el libro se está vendiendo en Sanborns? Pues lo que me informa de la editorial es que sí, que hay una compra de algunos cuantos libros por la mayor cadena de librerías de México, que es propiedad de Carlos Slim. El libro, cuando menos yo lo tuve desde hace una semana, 10 días, veo que algunos otros compañeros lo han estado también reseñando, entonces lo debe conocer ya Carlos Slim. ¿Te ha reclamado algo? ¿Te ha protestado algo, Carlos Slim, por lo que publicas? No, hasta ahora no hemos tenido ningún... ¿Por cómo transcribes las entrevistas? ¿Nada? No he tenido ningún comentario después de que el libro ha sido publicado. Por ahí vi que en Reuters salió una nota donde creo que entrevistaron a Elías Ayub, y él cita Arturo Elías Ayub, y él refiere algunas cosas del libro, puntualización. No hay ningún desmentido. No. ¿Tampoco te han desmentido Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia de Televisa? No, hasta donde entiendo, bueno, no, pues todo estuvo grabado, son entrevistas pues muy acordadas, no fueron... O sea, fueron entrevistas planeadas con mucho tiempo. O sea, Slim, yo empecé mi investigación de este libro como hace 8 años más o menos, que empecé a recolectar información, a buscar gente y hablar con ella. Y digamos que Slim se tardó casi 7 años en darme la entrevista. Tampoco es que haya sido... Sí. Las entrevistas, son varias, son tres momentos de conversación. Sí, además, en la sala de su casa, en la biblioteca de su casa. No, de su casa, de su oficina. De su oficina. Bueno, nos están diciendo, a ver, en el Sanborns de Acapulco de Centro, en este momento hay en existencia 7 libros, en el de Centro Histórico hay 3, en la Ciudad de México, Coacalco hay 7, es decir, tu libro sí está en los Sanborns, a juzgar por la página oficial de Sanborns, aunque hace un rato fuimos a ver al Sanborns que está aquí enfrente en Plaza Coyoacán, y nos dice Ricardo López que están 2 libros de Slim, pero no el tuyo. Me imagino que será un asunto de distribución. Pues lo que digo, en el libro también se lo pregunté incluso al ingeniero. O sea, hay
yo le decía, hay esta idea de que en Sambors los libros que son críticos o incómodos a él no se venden, y él, no sé si te acuerdas, él dice, no, mira, este libro de ¿Por qué fracasan las naciones? Es un libro donde hacen señalamientos contra él y contra su fortuna. Dice, este libro lo estamos vendiendo en Sambors, pero eran 300 ejemplares, ¿no? Para una cadena de más de 200. En cambio, otros libros de Alvin Toffler o de autores, digamos, cercanos al ingeniero, pues se compran la edición completa. Yo creo que ahí está un poco la lógica en este caso, ¿no? Con los Pero libros. no hay una sola protesta a este momento por parte de Carlos Slim o de Grupo Carso sobre el contenido del libro. No, bueno, ninguna. No. ¿Es una buena persona, Carlos Slim? Pues, es una pregunta que vas haciendo recurrentemente por el libro. ¿Es una buena persona, Carlos Slim? No, la pregunta es, sí. ¿El mexicano más rico del mundo es una buena persona? O sea, aquí es importante esta presión porque creo que el planteamiento que una de las preguntas que cruza el libro, porque la pregunta principal es la relación política que hay alrededor de la fortuna de Carlos Slim y de la vida de Carlos Slim. Otra pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿qué se necesita en un país como este, o en un sistema como este, o en una época como este, ser como persona para llegar a acumular esa cantidad de dinero? Yo prefiero que el lector vaya haciéndose esas reflexiones a lo largo del libro. Y yo que tengo la oportunidad y el privilegio de entrevistar al autor de este libro, producto de una gran investigación, un libro deslumbrante como lo escribí, yo te hago la pregunta a ti. Si quieres no me la contestes, pero yo te la tengo que hacer. ¿Es una buena persona, Carlos Slim? Es que yo lo que creo es que no son las buenas personas las que logran llegar a ese nivel de riqueza, a ese nivel de relaciones, de entramados políticos y económicos. Entonces, la figura del ultramillonario, del ultra rico, pues está marcada pues precisamente por eso, por la acumulación de dinero en un momento del mundo y sobre todo en nuestro país donde hay tantas personas en la miseria, tantas personas con hambre, tantas personas muriéndose de tuberculosis y de otras enfermedades. Entonces, en ese contexto me parece muy difícil decir que lo sea. Alguien que tenga tanto dinero es una buena persona. Además, ¿no? Lo pintas como una persona más bien tacaña en el término de todas las aportaciones, de toda la filantropía, de todo eso. No porque no lo haga, pero comparado con Bill Gates, comparado con otros... Es uno de los mayores filántropos de México, sin duda alguna, pero en comparación... No, es que ahí va. Es que todo tiene un contexto. Es uno de los mayores filántropos en México, pero en comparación con la gente de su nivel, como Warren Buffett, Bill Gates, pues es bastante tacaña su filantropía, ¿no? Es algo que además ahí en el libro se va planteando, ¿no? Y él también contesta al respecto. Él dice, bueno, yo tengo una visión distinta de la filantropía. Para mí no se trata de dar dinero, para mí se trata de hacer inversión social, de generar... Y bueno, que eso sí lo había dicho ya en otras ocasiones, pero lo desarrolla bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, seguimos conversando con Diego Osorno más sobre Carlos Slim, partes de su biografía, la relación con Carlos Salinas de Gortari, la venta de Telmex, y también cuéntanos qué tan difícil fue que convencieras a... Ellos sí nos dan entrevistas, a Alfonso de Angoitia y a Bernardo Gómez, que hablaran además como hablan en este libro. Y además los entrevistaste en la casa que tienen en Las Lomas. ¿No? Los directivos, ¿sabes cómo le dicen a esa casa? No, ¿cómo es? Dubái. Ah, no sabía. Dubái, ahí está. ¿Por qué no me pasaste el dato? Sí, así, yo pensé que era la casa de los tiburones. Sí, porque hay cuatro tiburones ahí en la entrada. Ahora nos platicas de todo eso. Estamos conversando con Diego Osorno sobre su libro Slim, biografía política, el mexicano más rico del mundo. Volvemos. Sobre el libro Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo. Ya medio nos respondió la pregunta de si es una buena persona o no Carlos Slim. Y antes de preguntarte qué le falta por hacer a Carlos Slim, tú hablas ahí de la herencia, de cómo ha trabajado toda la parte de sucesión con sus hijos. Antes de platicarte más sobre Carlos Slim, ¿qué tan difícil fue que los vicepresidentes de Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, te dieran la entrevista? Bueno, pues yo... que publicas en el libro. Yo solicité, o sea, hice lo mismo que hago y que hice con mucha gente que te decía al principio, desde expresidentes hasta amigos de la infancia de Slim.
era escribirles, explicándoles qué es lo que yo estaba haciendo, mostrando algunas cosas de mi trabajo, algunas cosas que yo había publicado sobre Carlos Slim, por ejemplo, un pequeño texto que reprodujo aquí el Universal hace unos años, algún texto también que salió en Gato Pardo, y bueno, en algunos casos, como te digo, la mayoría de los casos fueron no, o sea, de hecho, en este caso, pues recibí la respuesta de que sí, de que la entrevista se entreía solo con Slim. Yo quería, por ejemplo, preguntar otras cosas a Bernardo Gómez, o aprovechando, quería yo preguntarle pues muchas historias que hay alrededor de él, muchos cuestionamientos, muchas críticas. Le preguntaba incluso que si era el hombre más poderoso de México, como algunos decían. Sí, pero él, por ejemplo, eso lo evadió, porque él habíamos hecho el acuerdo de que ibas a tratar solo sobre la relación Bernardo, entre Televisa poderoso Slim. ¿No has visto las críticas que nos dan todos los días a nosotros en Televisa? Pero cuando alguien tiene poder, cuando realmente tienes poder, no te tocan, como sucede con Carlos Slim. Sí. Lo cual es cierto. Pues sí, digamos que es interesante ver la perspectiva de Televisa en su conflicto con Slim, ¿no? Porque pareciera, por la implicación que tiene Televisa en la vida pública del país, que son rivales del mismo nivel. No. Y bueno, en números, pues efectivamente, Emilio Azcárraga ni siquiera está en la lista original de las Forbes, ventas, ¿no? Los activos de un consorcio y otro no tienen punto de comparación. Por eso te dice, creo que es Alfonso Angoitia, esto es David contra Goliat. Sí, nosotros somos David, dice Televisa. A mí me parece nada más muy que con cerebro. A mí me parece muy interesante que se vieran así, ¿no? Una empresa pues tan protagónica en la vida pública del país como Televisa, que dos de sus directivos más importantes se vieran a sí mismos de esa forma, y creo que pues es interesante también para dimensionar el tamaño de lo que significa Carlos Slim en la realidad de nuestro país y en Latinoamérica en general, ¿no? Bueno, oye, pero bueno, buena entrevista. Te trataron muy bien, además, y fueron muy generosos. Pues fue una entrevista interesante. Yo cuento un poco del lugar donde se dio la entrevista, que es esta oficina donde están los 4 principales directivos de Televisa, que es José Bastón, Alfonso de Angoitia, Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez. Y me acuerdo que cuando llegué, por fuera parece una casa normal ahí en Las Lomas, una de las mansiones, una mansión más de Las Lomas, pero sí es muy sorprendente que te reciban 4 tiburones, ¿no? Que son una pieza de este Demian Ellos Kerr, son, ¿no? Creo que los 4, cuando menos Bernardo y Emilio Azcárraga, lo sé, son buceadores de excelencia. Ya, mira. O sea, no. Bueno, es una pieza de Demian Kerr que vale millones de dólares. Sí, es una sí, pieza... pero y además cuenta Bernardo, nos ha contado en muchas ocasiones que él se tira donde están todos los tiburones. Bueno, en fin, ya, mira. Bueno, y además con esta analogía de que el anterior jefe era Emilio Azcárraga y era el tigre y ahora son 4 tiburones, no sé, bueno, pero la verdad sí hubiera querido explorar más la historia de estos 4 ejecutivos de Televisa. Sin embargo, pues el libro estaba enfocado a lo mejor tienes un futuro libro. Pues quisiera escribir ahora de otra cosa, ya de personaje del poder. ¿Qué le falta por hacer a Carlos Slim? ¿Qué le falta? Ya tiene sus empresas, ha tenido prácticamente todo lo que se ha propuesto, tiene una familia muy consolidada. ¿Qué le falta a Carlos Slim? 75 años. Pues yo creo que un reclamo muy grande que hay de la comunidad en la que él se mueve es su visión filantrópica, ¿no? Ahí es donde creo que hay uno de los principales puntos a tratar por parte de Slim, ahora que tiene 75 años. Pero bueno, yo veo que, por lo menos en las entrevistas y lo que he investigado, que él está metido en negocios de infraestructura. O sea, él va a concursar ahora en la nueva licitación de Pemex con una empresa petrolera. Él está hasta en el drenaje, cuentas metido, aquí. Sí, el drenaje de la Ciudad de México, ¿no? Como decía un escritor, Eduardo Antonio Parra, ese Slim hace negocio hasta con la mierda. Sí. O sea, pero no parece que sea alguien que esté retirado del mundo de los negocios. Da la impresión de que él está todavía comandando ese emporio que es Grupo Carso, ¿no? Donde están sobre todo sus 3 hijos varones. Que además son directores muy fuertes, no es un asunto que hay un padrone todopoderoso, que lo es desde luego Carlos Slim. Los hijos son directores muy fuertes, los hijos y los sobrinos, Héctor Slim en Telmex y demás, son muy fuertes en sí. Sí, Carlos, que digamos es el primogénito y es el que tiene un perfil más público. Marco Antonio, que a mí me dio la impresión, pero esto ya más como mi impresión, de que es el hijo más
más parecido a Slim, Sí. o sea, porque es el financiero, porque es el más discreto. Esa impresión me dio, y también hablando con otra gente cercana a Slim, y es el hijo que menos figura, Marco Antonio, y el tercero de los varones, que es Patrick, ¿no? Que se encarga de Sambors y que, bueno, ve muchos de los negocios. Y bueno, las hijas, que no están en ninguna de las direcciones estratégicas, ¿no? Que son Manesa, Joana y Sumaya, ¿no? Lo que me cuenta Slim es que él más bien que ya hizo un fideicomiso para heredar sus recursos, bien, sí. y las propiedades no se pueden mover si no tienen el 80%, o las inversiones, perdón, el 80% de los votos de estos 6 miembros, ¿no? Y como dices tú también, hay otros miembros de la familia que están muy involucrados, como Héctor Slim Seade, que es el director de Telmex, o Roberto Slim Seade, que es el director, bueno, el presidente del Grupo Ostar, de todos los hoteles que tiene la familia, ¿no? Y son, bueno, yo los conozco poco, pero me parecen muy buenos tipos, todos ellos, ¿no? Como también quiero mucho a los vicepresidentes de Televisa, a todos ellos, pero en fin, ¿te fascinó el personaje? Pues ¿Te fascinó? Yo empecé a escribir, o sea, el libro a partir de un agravio que sentía, o sea, me parecía muy impresionante que en un país como el nuestro, a mí me había tocado reportar justo Oaxaca para ustedes. Y las zonas de la violencia. Y Chiapas, de muchos lugares. Sí, sí. Y de repente me acuerdo que se da la noticia de que hay un mexicano que es el hombre más rico del mundo. Entonces dije, cabrón, pues es como un shock, ¿no? Y dije, bueno, voy a averiguar un poco. Tenía una curiosidad como lector, como entender quién era. Y me di cuenta que no había, o sea, sí había algo de información, pero no había mucha información que me satisfaciera mi curiosidad. Pues había estas cosas de que era el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari por Telmex, había como algunas cuantas cosas por el estilo, pero no sentía yo satisfecha mi curiosidad. Entonces empecé a investigar, y vas jalando hebras y te das cuenta de que hay cosas interesantes. Y bueno, el personaje, pues yo llevo 8 años conviviendo con él. Claro que me pareció muy interesante, muy contradictorio este manejo personal que hace tan fuera de lo común entre el mundo de los empresarios, ¿no? Su oficina, que la oficina más antigua que él tiene, pues es una oficina muy sencilla. Yo he visto alcaldes de pueblos de allá de mi tierra, de Nuevo León, con oficinas más ostentosas que la de él. O sea, tiene también muchos detalles que son muy interesantes para un narrador, para un periodista, un reportero, ¿no? Pues felicidades, Diego, felicidades por Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo. Gran reportaje, además prologado por otro grande del periodismo, John Lee Anderson. Felicidades por la distancia que logras tener con todos tus personajes, por la forma en que escribes, por la que estructuras este reportaje. Y yo creo que es el trabajo, ni más ni menos, al día de hoy, creo, lo que he leído, el trabajo más completo que se ha escrito sobre el hombre que en ocasiones es el más rico del mundo, luego el otro año se baja al segundo, al tercero, luego regresa al primer lugar. Felicidades, debe estar muy satisfecho. Vas a decir que no, pero debe estar muy satisfecho. La verdad es que sí quisiera, o sea, sí que hubiera querido seguirlo trabajando, pero ya era bastante el tiempo. Yo sé que hay ahí mucho trabajo, eso sí, de que hay un esfuerzo, de que hay cosas interesantes, y ojalá que se pongan al debate también, al análisis. Hay todavía muchas cosas que nos falta por comentar sobre el libro. Tú has sido, pues, con tu artículo uno de los primeros, y yo también agradezco mucho eso, Ciro, que hayas tomado. Hoy me dijeron que Salvador Camarena también escribió un artículo. A ver, tenemos una pausa y despedimos esta entrevista. Volvemos. Terminamos esta conversación con Diego Osorno sobre su libro Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo, y yo te preguntaba si estabas satisfecho, contento con el libro. Nos decías que sí. Pues uno siempre publica los borradores del reportaje que quisiera terminar algún día, pero yo creo que sí tiene insumos para hacer un debate sobre muchos temas en el país: la desigualdad, la relación entre el mundo empresarial y la política, la filantropía latinoamericana, el neoliberalismo. O sea, hay muchos elementos y datos, sobre todo, porque yo lo que soy es reportero, yo no soy analista, yo no soy intelectual ni nada. Yo lo que hago es preguntarle a gente, buscar en sitios donde
hay información y tratar de estructurarla y organizarla para que tengamos una idea acerca de Carlos Slim y de lo que hay también alrededor de Carlos Slim, para que podamos pues hacer un debate, ¿no?, sobre otros temas. A mí me parece que es importante reflejar la pobreza, la injusticia, todos los problemas sociales que tiene México, pero también me parece importante que como reporteros miremos al poder y tratemos pues de narrarlo, de hacer una crítica, ¿no?, con los elementos periodísticos que se puedan hacer. Y eso creo que es el gran valor de este libro. Diego, es muy joven, que tienes 33 años. 34 años. He platicado mucho con reporteros de tu generación, con los que he tenido el privilegio, reporteros, periodistas, editores de tu generación, y yo les digo, por fortuna, para la prensa y la sociedad mexicana, reporteros de la sociedad hay muchos y muy buenos, muchos. Todos los medios tienen reportajes sobre la pobreza, la marginalidad, reportajes del poder, reporteros del poder hay muy pocos. Sí, es complicado. En este país hay muy pocos, y ese me parece uno de los grandes hallazgos de tu libro. Tú, que has sido durante muchos años un reportero de la sociedad y de los conflictos sociales, entras a reportear al poder, y creo, Diego, que lo haces espléndidamente. No, pues te lo agradezco, Ciro. No es fácil, el poder se cierra mucho y todo, es que pero por eso reportear al poder luego es más difícil que reportear a la sociedad, ¿no? Y más en este país, y tú lo consigues. Haces hablar a personajes que no solían hablar. La entrevista ya no nos dio tiempo de hablar de Jack Rogozinski, la privatización de Pemex, de Carlos Salinas de Gortari, de Telmex, de Pemex. Pero todo eso está en este libro, que además todo apunta va a ser un éxito de ventas, salvo que en Sanborns lo empiecen a esconder, pero no creo. Pues lo más lógico sería que se vendiera, se permitiera, ¿no? Y además, pues sí, es un libro donde está la versión de Slim. Hay cuestionamientos muy duros a él, a su familia, a diversos personajes, pero está la versión de él. Eso creo que es un mérito también que tiene el libro, que logró tener la versión de él, incluso en temas muy delicados, ¿no? Felicidades a Diego Osorno, y ojalá alguna vez volvamos a tener también el privilegio de escuchar una de tus crónicas sobre algún evento, como lo hicimos durante 2, 3, 4 meses en 2006 con la crisis de Oaxaca. Diego Osorno nos hizo unas crónicas memorables. Gracias, Diego. Gracias, Ciro. Felicidades a Diego Osorno.